Bienvenidos al podcast Aliviando el Sufrimiento Humano. En este podcast hablaremos sobre salud mental, neurociencia, psicoterapia, trauma psicológico y tendremos conversaciones con los héroes alrededor del mundo que están aliviando el sufrimiento humano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que se llama Aliviando el Sufrimiento Humano. Hoy tenemos un invitadazo de lujos. Nos acompaña con nosotros el doctor Manuel Hernández desde Málaga, España. Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Para quien no conozca al doctor Manuel, voy a leer rápidamente una pequeña semblanza. Manuel Hernández Pacheco, él es licenciado, tiene dos licenciaturas, una en biología y la otra en psicología por la Universidad de Málaga. Tiene un máster en MDR y hipnosis clínica por la UNED, ¿no? Él tiene un gran conocimiento y experiencia en todo lo que tiene que ver con temas de neurobiología, el trauma y el apego, ¿no? Él actualmente lleva su práctica clínica en Fuengirola, Málaga, donde ahí preside su propia clínica. Y Manuel también es autor, ha escrito 3 libros: Apego y psicopatología, la ansiedad y su origen, ¿por qué la gente a la que quiero me hace daño? Y su último libro, Apego, disociación y trauma, un trabajo práctico con el modelo Parcube. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Oye, Manuel, quisiera empezar preguntándote, ¿tú recuerdas de niño qué querías ser cuando eras grande? Cuando fueras grande. Veterinario. Ok, te encantan los animales. Sí, yo soy biólogo porque, bueno, Ajá. lo que casi nadie sabe es que yo en realidad soy botánico. Dentro de la especialidad de biología, Ah. el último año hice botánica. Y sí, a mí me encantaba la naturaleza, me encantaban los animales, me fascinaban. Y siempre me encantó, siempre soñaba con eso, con trabajar con animales y pensé ser veterinario. Pero los avatares de la vida, que nos daba la nota, que había que ir a otras provincias, terminé estudiando biología. Y dentro de Ok. esto me especialicé en temas de medio ambiente. Botánica. Tú también eres amante de la naturaleza, de las plantas, la Bueno, jardinería, sigo ¿será? siéndolo, ¿eh? Hace poco subí, ahí tenemos unas montañas en España muy altas, de 3.500 metros, y el otro día las estuve escalando y he hecho montaña por todo el mundo. He estado en los Himalayas, he estado en la Patagonia, he estado en la selva de Wow. Colombia, de México, sí. ¿En México dónde has estado? Pues me hice andando 5 días en Petén, desde Guatemala entré en México y Wow. volví. Sí, además con antiguos bomberos, o sea que cuando voy duro, no voy en plan turista, sí. Y Mira, me encanta. qué maravilloso saber eso de ti. Y cuéntame entonces, después de que estudiaste biología, ¿cómo empezó a ser tu aproximación al mundo de la psicología? Bueno, fue un poco de casualidad. Una de las cosas que me marcó muchísimo es que yo hice un máster de ordenación del territorio. Es decir, hicimos un máster en la Universidad de Valencia. No lo cuento porque es de biólogo, ¿no? Pero un máster muy Ujú. duro, muy exigente, donde trabajamos biólogos, abogados, geógrafos, sociólogos, economistas, ingenieros de camino, ingenieros de monte. Éramos como 40 personas y teníamos que hacer trabajos prácticos. Y aquello me hizo ver el territorio como algo plural. Es decir, cuando trabajas un territorio tendrías que estar desde muchos aspectos, legales, administrativos, de gestión, de rendimiento, de protección. Y yo hice biología en plan hobby, porque yo al principio pues, pensaba llevar a los niños al campo. Y tenía las 2 carreras y, bueno, monté un bar, después monté una librería, los avatares de la vida, empecé a trabajar de psicólogo. Y lo que apliqué en mi modelo terapéutico y lo que doy en los cursos es ese modelo que encontré de ordenación del territorio, pero en el cerebro, en el ser humano. Entonces, entender la neurobiología, las propias experiencias que vivimos, cómo la genética nos condiciona, pero cómo también nos condiciona las experiencias, las diferentes etapas evolutivas, cómo se relaciona la familia, el sistema con el propio individuo, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros propios aspectos de la personalidad. Así que, bueno, pues trato de aplicar esos modelos territoriales al ser humano y, bueno, la verdad, con bastante éxito. Qué interesante, ¿no? Porque a final de cuentas yo siempre digo, los humanos somos mamíferos, mamíferos humanos, evidentemente, pero y hay muchos principios biológicos que a veces pues los psicólogos obvian o desconocen. Eh, Prácticamente cualquier psicólogo de cualquier carrera clásica o de cualquier enfoque clásico, pues estamos entrenados a la parte psicológica, ¿no? Y se deja de lado la parte neurobiológica. El problema de dejar de lado la parte neurobiológica no habría ningún problema si lo que ocurre es que los psicólogos necesitamos un lenguaje común. Entonces, claro, un psicólogo de un modelo terapéutico como la Gestalt con un psicólogo de modelo cognitivo-conductual se vuelven locos porque es que hablan diferentes idiomas y siguen haciendo lo mismo. Eso con los médicos no ocurre. Un neumólogo habla con un podólogo
y se entiende perfectamente. Y los dos tienen dos enfoques distintos, pero es que los dos tienen un lenguaje común. Y la neurobiología nos permite entender ese lenguaje común. Nadie se cura conociendo la neurobiología. Bueno, quizá algunos, pero lo que ocurre es que nos da ese factor para poder entender hasta qué grado estamos determinados por nuestra biología. Porque somos la especie, sin duda, con el grado de libertad más alto. Pero ese grado de libertad está estrechado por la biología. Entonces, entender cómo los procesos biológicos determinan nuestras conductas, gran parte de nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra forma de hacer las cosas, qué ocurre a nivel de nuestras experiencias, cómo las percibimos en diferentes etapas evolutivas, ayuda mucho a poder enfocar el problema que la persona tiene de un enfoque distinto. Porque claro, si nosotros no tenemos en cuenta eso, la persona, por ejemplo, puede sentirse defectuosa, ¿no? Sentir que ha hecho algo mal y no ha hecho nada mal. Es que en un momento determinado, vulnerable de su vida, la única manera que tuvo de sobrevivir a lo mejor fue esa, ¿no? Y más allá de eso, también crear, entender el ser humano como algo complejo. Es decir, no podemos reducir al ser humano a como si fuera una rata que está en una jaula corriendo, ni tampoco podemos reducirlo a una serie de impulsos sexuales de la infancia ahí que nadie ha visto y que no saben siquiera si son reales. Es decir, tenemos que encontrar cosas que sean, pues, que nos permitan entender la realidad, que es tan compleja, de una forma más adecuada, más simple, ¿no? Hacer a trocitos para poder ver la complejidad y a partir de ahí crear elementos comunes entre las diferentes psicoterapias, que todas tienen razón, todas en un grado funcionan muy bien, pero si se separan unas de otras, adolecen todas de carencia. Entonces yo creo que ese modelo sistémico de entender el ser humano como algo complejo, con diferentes aproximaciones cognitivas, emocionales, familiares, neurobiológicas, ayuda mucho a poder reducir esa complejidad, ¿no? Que tenemos, poder intervenir mejor. Claro. Oye, y entonces, ¿cómo es la neurobiología del ser humano? ¿Qué es la neurobiología para alguien que no es la primera vez que Bueno, escucha este término? neurociencia o neurobiología sería el funcionamiento del cerebro. Lo curioso del ser humano, como tú has dicho bien, somos mamíferos, pero somos unos mamíferos que somos parlanchines, hablamos mucho. Y además somos extremadamente sociales, somos los mamíferos con más músculos en la cara. Ningún mamífero, ningún primate, ningún animal tiene tantos músculos en la cara como nosotros. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque con los músculos de la cara nos permite entender cómo se sienten los demás y que los demás puedan saber cómo nos sentimos nosotros. Y esto hace que seamos tan complejos a nivel social. Así que tenemos por una parte esa parte biológica que compartimos con los animales, que es esa parte emocional, si queremos, que es involuntaria, que ocurre de forma espontánea, que vive en un eterno presente. Y después tenemos otra parte que solamente la tiene el ser humano, que nos hace seres racionales, cognitivos y hablantes. Así que el ser humano vive constantemente con esa dualidad. Vive constantemente una dualidad emocional y cognitiva al mismo tiempo. Nosotros percibimos, sentimos, pero constantemente necesitamos interpretar qué estamos sintiendo y viviendo, pero también necesitamos sentir e interpretar lo que está viviendo el otro. Esto no le ocurre a ningún animal. Y esto hace que si hay una interferencia entre los diferentes sistemas a nivel neurobiológico, cognitivo, emocional e instintivo, empezamos a tener ansiedad, malestar y estrategias de regulación para aliviar ese malestar, que pueden ser conductas, pueden ser personalidades, pueden ser acciones, y que vamos a llamar psicopatología. En algunos casos se pueden dar enfermedades como la psicosis, trastornos bipolares, autismo, que sí que es verdad que tienen una base puramente biológica. Pero dentro de lo que es la psicología, la psicopatología, en mi modelo, es un modelo de regulación emocional fallido. Ok. Desde la perspectiva neurobiológica, lo que estás explicando. Es que eso es más complejo que eso. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un exceso de dopamina y tienes esquizofrenia. Esto es puramente biológico. Pero si tú tienes anorexia, es biológico, porque todo lo que ocurre tiene que ocurrir en nuestro cerebro. Pero ¿por qué anorexia y no otra cosa? ¿Por qué la anorexia la tienen las chicas y los chicos no? ¿Por qué los chicos, la mayoría, tienen un trastorno antisocial? Es decir, tenemos que entender que nuestra biología nos condiciona, pero que condiciona no significa que nos determine, significa que nos da un margen. Entonces, si yo, por diferentes circunstancias, he tenido problemas a nivel emocional en la infancia, problemas de no saber, tener constantemente alerta, miedo, y he tenido mucha ansiedad, lo que voy a tratar es de resolver esa ansiedad. Y, por ejemplo, poder resolverla tratando de controlar siempre a los demás, o poder resolverla no comiendo.
Y claramente tiene una base biológica, porque si no, no ocurriría. Todo lo que ocurre a nosotros tiene una base biológica. Pero no es un determinismo biológico. Si no hay un gen de la anorexia. Entonces, la anorexia o el trastorno antisocial sería un mecanismo de regulación emocional para poder manejar esa ansiedad, para poder regularme conmigo, con mi malestar, pero también regularme con los demás. En cambio, la esquizofrenia no. La esquizofrenia es algo que se ha roto. Que probablemente tenga variables de experiencia y aprendizaje, pero no deja de ser una enfermedad biológica. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Oye, ¿y en qué punto de tu carrera fue que empezaste como a unir estos, parecería como cabos sueltos, ¿no? Y se Pues entiende muy fue, bien. yo Sí, fue sí. porque empecé a trabajar psicólogo tarde, con 40 años, por una crisis personal, me divorcié, lo pasé muy mal, fui al psicólogo, no me daban respuesta, empecé a trabajar de psicólogo y claro, yo siempre digo que mis libros son autobiográficos, yo todo lo que escribo es para intentar entenderme yo. Y un día fui a un curso y me explicaron el apego. Y para mí fue como una epifanía, fue como San Pablo camino de Damasco, ¿no? Fue como una luz allí brillante que me tiró del caballo, me deslumbró y porque me ayudaba a entender la relación que existía entre la biología y la psicología. O sea, de pronto entendí ese paso de lo biológico a lo psicológico. La importancia que tenía en los primeros años de vida, que todo el aprendizaje es emocional, no hay aprendizaje cognitivo. Cómo eso influía posteriormente en los aspectos más complejos del ser humano, en las enfermedades psicológicas, en los trastornos de personalidad, en la regulación con nosotros, con los demás, ¿no? Y esto fue cuando vi ese vídeo, o sea, ese vídeo y ese curso. Para mí fue como, wow, ¿no? O sea, esto es lo que estaba buscando. Bowlby, cuando estudia el apego, él estudia mucha etología, de hecho, Bowlby es el padre del apego, ¿no? El mayor, que determinó el concepto y empezó a desarrollarlo. Y su primer libro, una trilogía que tiene famosa, es todo etología. Él se dedica todo el tiempo a estudiar patos, conejos, animales, para ver cómo puede aplicar eso al ser humano. Él trata de entender cómo algo que funciona en todos los seres vivos tiene que funcionar también en el ser humano, ¿no? Pues a mí me ocurrió algo parecido. Yo cuando encontré el apego, fui un paso más allá y dije, ahora entiendo la relación entre la biología y la psicología. El puente ese que une las dos cosas, ¿no? El Lo apego. biológico con lo psicológico. Yo siempre digo, y perdona que hable tanto, que una cosa es nuestro cerebro, que es nuestra neurobiología, y otra cosa es nuestra mente, cómo interpretamos la realidad. Y estas dos cosas están vinculadas, son inseparables una de la otra. ¿Cómo defines la mente? La mente es la percepción que tengo de la realidad. Okay. La mente es cómo percibo lo que ocurre. Si una persona tiene un ictus, de pronto percibirá la realidad de una forma completamente diferente. Por ejemplo, podrán no reconocer a las personas que están allí o no podrán hablar. Y esa persona que un segundo antes era normal, de pronto será otra persona. ¿Sí? El ictus es algo neurobiológico. La mente es como él vive eso. Okay. Si Okay. lo vive como una tragedia, si lo vive como algo anecdotario, como una oportunidad para ser mejor, si se deprime, cómo percibimos la realidad, lo que nos ocurre, es lo que yo llamo la mente. La interpretación, la valoración que damos a lo que ocurre. Entonces, es este conocimiento de la teoría del apego el que te dio esta fascinación por el mundo de la psicología, como que dijiste, a esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Algo así. Espero que en el resto de mi vida, porque mi ilusión es montar una heladería cuando yo sea más viejito. Pero Claro. sí, Mira, qué genial. Oye, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, encontrar tantos terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas que nunca en su vida o que nunca en la carrera les enseñaron sobre el apego, sobre la teoría del apego, ¿no? Para mí es tan asombroso como pensar que a un médico jamás le enseñaron cómo tomar la presión, ¿no? No sé cómo equipararlo. porque no es científico. Es decir, el modelo universitario, y con mucho criterio, está muy basado en un modelo que sea muy científico. Claro, estos modelos son modelos experimentales. En el apego no hay modelos experimentales, porque o apenas hay, más allá de la situación del extraño, o quizá la still face, de Tronic, porque no podemos coger a un niño, separarlo de sus papás y que lo críen unos extraños para ver cómo se comportan, ¿no? Entonces Claro. son modelos muy deductivos. Son modelos que vemos las conclusiones una vez que han ocurrido. Vemos niños que están adoptados y de pronto dan problemas, o tienen problemas, pobrecito. Entonces, claro, ¿cómo sabemos que esa relación entre ser adoptado o tener problemas es real o no? Es algo deductivo, no es inductivo. En cambio, los modelos cognitivo-conductuales, que por lo menos son los que imperan aquí en Europa, en todas las universidades, son modelos como más
científico, donde es más fácil poder establecer una relación causa-efecto, ¿no? Claro. Entonces el apego está empezando a imponerse, pero por sentido común. Sobre todo por algo práctico, porque cuando en las consultas empezamos a trabajar con modelos cognitivo-conductuales, pues muchos pacientes mejoran, pero muchos no. Entonces muchas personas que han estudiado este modelo cognitivo-conductual en la universidad, cuando tratan de aplicarlo en la práctica clínica, se encuentran con que no llegan al paciente. Y cuando se empiezan a practicar estos modelos más basados en la experiencia emocional, en la propia historia, en cómo hemos vivido la realidad en un momento determinado, los pacientes mejoran rápido y además están mucho más contentos con la terapia, hay mucho más adicción al terapia. Por eso muchos pacientes, muchos terapeutas terminan en estos modelos, pero por pura experiencia clínica. Claro. Pero claro, la mayoría de los profesores que dan clases en la universidad, no sé en México, pero en España, no han visto un paciente en su vida. Exacto, sí. La Lo mayoría mismo no han acá. visto un paciente en su vida, con lo cual, claro, están dando clases de psicología sobre algo que no han hecho nunca. Son Claro. grandes teóricos, pero no han estado delante de un paciente una hora allí viéndolo llorar y a ver cómo lo llevo. Entonces, claro, el modelo que yo creé, el modelo Parcube, es un modelo que no tiene base científica a día de hoy. Quizás más adelante podamos tenerla, pero es un modelo que cuando se aplica en la clínica es extremadamente práctico y útil, claro. Okay. Okay. Entonces, ¿qué es o cómo explicarías tú qué es el apego para alguien que no conoce? El apego es la necesidad que tienen absolutamente todos los mamíferos de encontrar seguridad. Los reptiles no tienen esto, las aves sí lo tienen. Con lo cual, el mamífero que nace necesita necesariamente para poder sobrevivir vincularse a una figura más fuerte, más sabia, que le dé seguridad. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que se activa el circuito del apego? El circuito del apego se activa cuando hay un peligro. Y cómo de responsiva es la respuesta, la protección que da esa figura que tiene que protegerlo. Si la figura que tendría que proteger no da esa seguridad, el niño va a tener que buscar estrategias de seguridad o control en elementos ajenos a esa figura de apego. Por ejemplo, puede centrarse mucho en tener amigos, o en jugar mucho con los videojuegos, o en la comida, o en estar constantemente haciendo actividades deportivas, porque no consigue encontrar esa seguridad en esa figura de apego. Entonces el apego es seguridad. Mucha gente confunde el apego con cariño, con ternura, con afecto. No, apego no es eso. Apego es tener seguridad. Yo puedo dar mucho cariño y traumatizar enormemente a mi hijo porque lo sobreprotejo, porque no le dejo explorar. Apego es cuando el niño explora y sabe que puede volver otra vez a buscar seguridad en la figura de apego, o la figura de apego le permite explorar acorde a las necesidades o las capacidades que tiene ese niño. Y el apego va modificándose a lo largo de toda la vida. El apego primero es de un bebé hacia su papá, después en la adolescencia será hacia sus compañeros, cuando empiezan las relaciones románticas, y posteriormente será de protección de ese bebé que era un adulto hacia sus papás. Yo siempre digo que nos hacemos viejos cuando nuestros hijos nos regañan. Yo ya estoy en ese momento. Mis hijos siguen ejerciendo apego conmigo, pero ahora no son ellos los que me piden que les cuide, ahora son ellos los que me regañan para cuidarme. Ok, entonces dices, es un sentido, una necesidad de sentirme seguro que tiene el niño, el bebé. Se podría hablar que... Todos la tenemos, ¿eh? También buscamos apego en nuestras parejas o en el gobierno. Pero es biológico, es algo que viene con una determinación claramente, extremadamente biológica. El niño en los primeros años de vida es incapaz de sobrevivir sin los cuidadores. A medida que vaya creciendo y madurando, podrá empezar a tener herramientas para poder él autocuidarse, para poder producirse regulación emocional, es decir, él va a internalizar las voces de los cuidadores, va a internalizar esos mensajes, para poder él sobrevivir o estar a salvo a medida que los padres se vayan alejando, porque vaya al colegio, porque un día se quede solo, porque tal. Posteriormente va a tener esa seguridad para poder regularse con otros compañeros en la adolescencia y posteriormente la va a tener para poder criar a otro hijo. ¿Qué pasa en un adulto que no tuvo eso? Si de niño no tuvo esta regulación, esta sensación de seguridad. Pues probablemente como una casa que tenga los cimientos mal construidos, pues el edificio ante cualquier temblor o cualquier problema se vea mucho más afectado que otro edificio que tenga unos cimientos fuertes. Okay. De hecho, personas que han sufrido mucho en la infancia, si superan eso, van a ser mucho más fuertes que personas que, por ejemplo, no han tenido experiencia traumática. Esto lo llamamos apego seguro adquirido. Son personas que han tenido experiencias muy adversas, pero que han aprendido a sobrevivir a ellas y eso les ha hecho mucho mejores. Claro. Los grandes líderes son personas que han sufrido, pero han sido mejores después de eso. ¿Cómo, por ejemplo, un terapeuta puede aprender a diferenciar los diferentes tipos de apego? Bueno, esto es teoría, ¿no? Y ahí hay muchas cosas. Mis libros están ahí, el curso que vamos a hacer nosotros Claro, claro. para poder entender los tipos de apego.
más que entender la teoría, es entender cómo la persona sobrevivió. No es determinar si eres de apego evitativo o de apego ansioso, porque si no cometeríamos el error de poner etiquetas otra vez. Y las etiquetas son necesarias, pero no son nunca suficientes. Es entender ese ser humano que tengo delante, cómo sobrevivió, qué ocurrió y qué elementos usó para poder sobrevivir. ¿Qué elementos se está usando ahora para poder sobrevivir? Los que son sanos, son terapéuticos, fantásticos. Pero los que están perjudicándole, tenemos que ayudarle a poder modificarlo. Porque sin darnos cuenta, repetimos patrones de forma inconsciente desde que tenemos 4 años. Y hacemos lo mismo que hacíamos entonces, probablemente. Y si no, pero no ponemos conciencia, no podemos modificarlo. Y eso es lo que hace el terapeuta. El terapeuta es una figura de apego nueva, que es capaz de estar donde nadie estuvo, que es capaz de ayudar a esa persona, poder verse a sí mismo desde otro prisma y poder modificar eso. Para eso sirve el apego. No es solamente saber si alguien es de apego evitativo o ansioso. Eso no sirve de nada. Nos Ok. ayuda un poco a clasificar, pero ya está. Y entonces lo que tú hiciste fue como crear un modelo que justamente utiliza este principio de la teoría del apego como parte de la intervención terapéutica, ¿es así? Claro, porque yo leyendo a Panzer, que es un neurobiólogo americano, Ujú. ya murió desgraciadamente, él hablaba del circuito del pánico y él decía que era idéntico al circuito del apego de Bowlby. Y es un circuito que se activa cuando todos los mamíferos pierden a sus figuras de apego. De seguridad. Activan un sistema de lucha-defensa y posteriormente, si no aparece esa figura de apego, se produce un colapso. Este sistema biológico de pánico está conectado con sistemas de rabia y miedo. Y yo me di cuenta que los seres humanos, cosa que no se da en otros mamíferos, se activan los circuitos de la culpa y la vergüenza como forma de regulación emocional. Entonces, estos sistemas, si se ven muy negados, se ven muy pobres o se ven excesivamente activos, generan muchísimo malestar y mucha psicopatología. Y para poder manejar este malestar, lo que llamamos ansiedad, empezamos a buscar elementos de control ajeno a lo que sería lo sano, que sería la regulación con otros. Y buscamos pues, formar pandillas que son tóxicas, o buscamos poder, o nos regulamos con la comida, con acciones, o con adicciones, o con lo que sea. Paradójicamente, muchas veces lo que hacemos no nos ayuda, pero como no sabemos hacer otra cosa, cada vez lo hacemos con más fuerza. Creyendo Entonces, que ¿qué ahora hago sí se yo? va a resolver. Claro, y no se va a resolver, por supuesto, porque haciendo lo mismo, como decía Einstein, es de tonto esperar un resultado diferente. ¿Qué hago yo? Pues, ¿qué consiste el modelo? Entender qué hubo, qué ocurrió, cuál fue la estrategia para sobrevivir, mediante diferentes técnicas, llevar a la persona a ese momento y vivir esa situación, esa experiencia faltante que no tuvo, ahora con los conocimientos que tiene. Es muy complejo a nivel neurobiológico, porque el sistema biológico tiene 5 tipos de ondas cerebrales y tenemos que llevarlo a un estado pseudohipnótico en el cual pueda producir un nuevo aprendizaje, unas sinapsis nuevas, y para eso le hacemos revivir esa situación en un estado pseudohipnótico, pero con la figura de apego del terapeuta y con los conocimientos que la persona tiene. Entonces esto hace que cambie radicalmente la forma de actuar. Ok, wow, qué interesante. A Entonces, ver, es muy difícil de explicar, es algo, cuando se sí, vive es increíble, es casi un milagro. claro, el modelo se llama PARCUBE, ¿no? Que son las Eso siglas es. de Pánico, ansiedad, miedo, rabia, culpa y vergüenza. rabia, culpa y vergüenza, ¿no? Que es lo que dices que tú estás como al centro que detona o que desencadena una reacción en la persona, dependiendo del tipo de apego que tuvo en la infancia, A ver, ante situaciones que está imagínate que tú viviendo hoy. ahora que tienes un problema de que tu mujer te dice me voy a divorciar de ti, Oscar, porque estás Ujú, todo el día trabajando. Y haces unos cursos fantásticos y fue increíble lo que conseguiste, pero me siento muy sola. ujú. Y tú me dices, mira, Manuel, yo sé que mi mujer tiene razón, pero no puedo evitar, no puedo dejar de trabajar. Yo te pregunto, ¿de qué tienes miedo? Y me dice, Manuel, no sé, de fracasar. Bueno, pero si ya demostraste todo lo que demostraste, no puedes fracasar. Ya lo sé, pero siento ese miedo, no puedo evitarlo. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste ese miedo? Ah, pues no sé, en el colegio, siempre tenía miedo de suspender. Ah, qué curioso, en el colegio, porque un niño de 5 años no tiene miedo de suspender, pero yo sí, Manuel. Oye, ¿tu mamá qué le pasó a los 5 años? A mi mamá tuvo una depresión. Entonces puede ser que tú creyeras que si aprobabas iba a ser bueno, tu mamá se iba a poner buena. Te hago cerrar los ojos y te hago vivir esa situación de cuando tenía 5 años. Es muy duro, muy duro. En muchos casos no podemos hacerlo hasta después de muchas sesiones porque es tan duro como en abusos sexuales o en pérdidas graves, la persona no puede volver a revivir eso. Al vivir eso, digamos que esa necesidad
emocional tuya, esa emocional instintiva, te hace que tú puedas vivirlo de otro modo. Ya no necesitas, no tienes ese miedo a volver a fracasar, porque has cambiado esa sinapsis, has cambiado ese aprendizaje, has cambiado esa necesidad. Qué fascinante. Y por ahí estaba leyendo que aparte utilizas diferentes herramientas dentro del modelo Parkour. Bueno, claro, por supuesto, nosotros usamos muchas cartas terapéuticas, pero no es poner las cartas, eso lo hace cualquiera, es Sí, claro. lo mismo, poner las cartas y ayudar a entender lo que la persona te está expresando, ¿no? Cuáles son las necesidades. Estas técnicas que tengo de regresión, por ejemplo, yo gasto mucho más tiempo en entender cómo la persona sobrevivió, en conceptualizar el caso, que en intervención. Gasto Okay. mucho más tiempo en entender lo que la persona necesita que en la propia intervención. Y lo hacemos con dos patrones. Un patrón más en el presente, un modelo cognitivo-conductual en el presente para poder cambiar las estrategias que ocurren en el presente, porque lógicamente todo lo que hemos vivido en el pasado y queremos cambiar es para estar mejor en el presente. Claro. Y la segunda es a nivel emocional, con esa experiencia que se tuvieron, y que hay que entender algo que es muy difícil de entender. En el sistema, los animales viven en un eterno presente. El sistema límbico, el cerebro profundo, no diferencia el paso del tiempo. Con lo cual, si yo tuve una situación a los 5 años que me impactó profundamente, cada vez que vivo una situación parecida, la voy a vivir como si tuviera 5 años. La respuesta va a ser muy rápida, muy instintiva, porque el sistema piensa que estoy en peligro, para eso son las emociones, y por lo tanto, con un valor cognitivo de un niño de 5 años. Por eso todos sentimos que hacemos cosas que no podemos evitar, que después nos arrepentimos. Pero es porque el impulso proviene de experiencias muy tempranas registradas a nivel neurobiológico con edades muy tempranas. Claro. Entiendo. Fíjate, hace poquito acá en México, una actriz muy famosa de acá mexicana salió a la televisión y ella contaba que ella acaba de tener un bebé y ella decía, es que tengo diferencia con mi marido, dice, porque el bebé en la noche llora, 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 y esta actriz decía, yo no me voy a parar a estar viendo al niño, dice, porque yo tengo que venir a trabajar, a hacer mis novelas, etcétera, etcétera. Mi esposo se enoja porque yo no voy a verlo, ¿no? Y yo le digo, el niño solito se va a calmar, ¿no? Porque me está chantajeando para yo poder ir. Te cuento esto Es porque a mí me... interesante, porque le da una capacidad intelectual al niño que la tiene ella, pero que el niño es imposible que la pueda tener. Exactamente, ¿no? Nosotros Y esto le llamamos teoría de la mente. exactamente. ¿Cómo explicarías tú esto? Porque, por ejemplo, a mí me asombra Lo voy a mucho. explicar yo a ti. Imagínate un niño que empieza a llorar con 1 año. Un niño de 1 año llora porque le duelen los dientes. No tiene capacidad cognitiva para pensar voy a llorar para fastidiar a mi padre. Eso lo hace un adolescente. Y la mamá se levanta y ve que el niño llora. Y dice, ay, el niño tiene frío. Le pone una manta y se va a ella a dormir. Y el niño sigue llorando. Una buena madre se vuelve a levantar, mira al niño y dice, uy, al niño le duele. Qué raro que siga llorando. Ay, tiene los dientes mal, pobrecito. Le voy a dar una medicina para que se calme. Una mala madre empieza a gritarle y le dice, ya te puse la manta, déjame en paz. Porque una buena madre es la que es capaz de ver las necesidades del hijo, no ver las necesidades propias. Claro. Ahora bien, hace unos años en España, y yo lo hice con mi hija mayor cuando era pequeña, una cosa que se llamaba duérmete niño, que consistía en dejar al niño llorando porque el niño se calmaba. A día de hoy sabemos que el niño no se calma, el niño se disocia. El cerebro de ese niño, cuando ve que está gritando y ninguna figura de apego que venga a protegerlo, en la selva, en la sabana, es muy peligroso porque cualquier depredador puede encontrarte. Así que pasado un tiempo de gritos, los niños no se calman, se disocian, el cerebro se traumatiza, genera unas sustancias que hacen que el niño entre en un sopor que es extremadamente traumático después para el niño. Okay, okay. Y son justamente estos niños que a veces crecen con todas estas como carencias, adolescencias, esto que nos explicabas al inicio, esta regulación emocional, ¿no? Y a mí me sorprende mucho cómo es una idea muy generalizada en la población mexicana, en familias, ¿no? Que a veces tanto mamá o papá es que el niño solito se calme, que el niño solito se calle. Bueno, hay que entender que venimos de sociedades, en España hace 30, 40 años, aquí vivíamos en zonas rurales en situaciones del siglo XIX, es decir, y en México me imagino que igual.
bueno, en México todavía hay muchas zonas que viven en el siglo XIX. Y esto ha avanzado muchísimo y hemos evolucionado mucho, pero claro, es que esto hay que explicarlo. Y hay que explicarlo de una forma científica y de una forma biológica, porque los padres no son malos, los padres quieren lo mejor para su hijo. Esta señora tiene una lucha entre ser mamá y seguir siendo una profesional. Y Claro, lógicamente, claro, las dos partes, la parte profesional y la parte mamá, no se llevan demasiado bien. Pero claro, si a un niño se lo damos... Mira, Volvi cuando era pequeño, él recordaba que su mamá solo la veía a tomar el té a las 5 de la tarde y la cuidaban las nani. Y a los 5 años una nani se fue de la casa y entró en una crisis de pánico enorme. No es casualidad que Volvi estudiara el apego, ni es casualidad que yo estudie el apego. O sea, Volvi tuvo una infancia extremadamente traumática. Cuando su papá murió, él no fue al entierro. Claro, entonces en el modelo inglés, un buen padre era el que dejaba a los niños llorar, el que no los malcriaba, el que no les daba cariño ni abrazo, había que tenerlo todo con disciplina. Y eso no hace tanto, hace 40 o 50 años en los colegios ingleses. Gracias a Dios estamos cambiando. Ahora, en España, por ejemplo, gran parte del trauma viene por el sitio contrario. Viene por niños sobreprotegidos, niños que no se les deja hacer nada, niños que no juegan. exacto. Pero es que las personas necesitan mucha información y sobre todo una formación que sea de calidad. Ok, ok. Pero hay muchos gurús, ¿no? Somos muchos aquí dando información y ya uno sabe a quién atender. Y mucho influencer que será guapa o sabrá mucho de ropa o jugará muy bien al fútbol, pero eso no te enseña a ser buen padre Bueno, o a dar consejos a otros padres. exacto, muy bien. Y entonces, hablamos del apego. ¿Cuándo fue tu descubrimiento del tema del trauma, cuando estabas tú formándote? Insisto en que yo vengo de un divorcio muy malo, paso un año fatal, yo no me reconozco, estoy en Ujú. una situación, una depresión terrible, yo no entendía qué me pasaba, me obsesioné mucho y yo quise entender qué me ocurría. Y estudiando MDR empecé a encontrar muchísimas respuestas a eso. Entonces lo que me di cuenta es que yo quise divorciarme, fui yo el que tomó la decisión, pero bueno, ocurrió una serie de cosas y aquello me desbordó. Y yo tenía una sensación de soledad enorme, inmensa, ¿no? Y lo que hacía para tratar de regularme me ponía peor, ahora lo sé. Claro, ahora no soy el Claro. mismo que hace 14 años. Y ahí fue cuando empecé a investigar, a entender qué me estaba pasando. Y me di cuenta, pues eso, que volví a conectar con sensaciones de soledad terribles que tuve en mi infancia, ¿no? De alguna manera ese niño que yo tengo dentro se apoderó de mí y buscaba cariño, afecto, pero no lo encontraba. O sea, no lo encontraba porque tampoco sabía cómo hacerlo. Y ahí fue una Fíjate, experiencia personal muy dura. qué interesante que nos compartas esto de ti, que gracias, pero justamente como muchas de las relaciones de pareja, como muchas situaciones se evitarían, se mejorarían, si hubiera un entendimiento de que a veces el conflicto que estoy teniendo con mi pareja no tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahorita, tiene que ver con cosas que me pasaban a mí en mi infancia, ¿no? Bueno, y sobre todo, que a veces no se puede, pero porque para que una pareja funcione, las dos partes tienen que poner de su parte, no basta con que una lo haga, tienen que ser las dos. Ver qué le está ocurriendo a la otra persona. No solamente lo que me ocurre a mí, de dónde viene, es que él está... Hoy tuve terapia de pareja con un chico que está en Australia y decía, oye, quiero que cierre el ojo, imagina a esa niña dentro, que está dentro de tu mujer. Y me decía, no sé por qué me viene que le han hecho bullying, pero no sé, me lo estoy inventando, no sé por qué. Pues seguro que le han hecho bullying. Mm. Y eso ayuda mucho a poder resolver ese dilema de la pareja, ¿no? Pero sí que Exacto. obviamente son los dos los que tienen que poner de su parte. Sí, por ejemplo, yo a veces veo acá en México, no sé en España, pero como el estándar de pareja, ¿no? El estándar de vamos a tener una buena relación, esto implica que cualquier miembro de la pareja, hombre y mujer, el sexo no es importante, ¿no? Pero tú tienes que contestarme los WhatsApp en el momento que llegan, ¿no? Tú tienes que siempre llegar y decirme que me quieres mucho y abrazarme mucho, porque si no lo haces, entonces ya no me estás queriendo, ¿no? Como cumplir una serie de Eso es más de apego decálogos. ansioso, eso es de apego ansioso. El apego evitativo sería como, no me escribas tanto y no sé cuándo te voy a contestar. Una pareja que funciona es porque una pareja que tiene sus propios códigos y los respeta. Yo no soy quien para decirle qué códigos Claro, tiene que tener cada uno. O sea, hay quien le encanta estar todo el día juntito y hay quien le gusta estar cada uno en su cuarto. Bueno, separado. respeto eso siempre y cuando no se hagan daño y se lleven bien. Pero se trata de crear esos códigos en común y ser respetuosos con ellos. Interesante. Oye, y entonces, básicamente en varios de tus libros tú has escrito como esta triada, ¿no? La neurobiología, el apego
y el trauma, ¿no? Como estos tres Podríamos decir que temas sí, que son las tres patas un poco que sostienen, que sí. van a definir dos cosas, o el estado de salud mental de las personas o psicopatología. A ver, todos tenemos psicopatología, Ujú. todos. O sea, es inevitable, es inherente al ser humano. El tema es cuando esa psicopatología se te va de las manos. O sea, yo soy obsesivo. Si no fuera obsesivo no podría escribir tantos libros. Lo que pasa es que trato de ser un buen obsesivo. Durante mucho tiempo mis obsesiones, ahora he mandado el cuarto libro a la editorial sobre las obsesiones, durante mucho tiempo mis obsesiones fueron mi peor enemigo, ahora ya y yo nos llevamos medio bien, pero todo, el grado de psicopatología es cuando hago algo que me produce a mí daño o produce daño a los demás. Y ahí estamos, no es a blanco o negro, es algo, hay muchos grises ahí dentro y hay muchos momentos que nos sumergimos en la psicopatología, pero después conseguimos salir y volvemos otra vez a un estado sano. Sí es verdad que el mayor factor de corrector de la psicopatología son las relaciones humanas sanas, pero claro, son difíciles si la persona que tienes al lado tampoco está bien. Y esto hace que muchas familias sean tan psicopatológicas porque el problema emana ya de los propios cuidadores que se lo transmiten a los hijos. Entonces entran en una desregulación. Pero si yo después consigo encontrar una buena pandilla, un buen grupo de amigos, una pareja sana, puedo volver a aflorar. Y seguro que habrá circunstancias en la vida que me hagan retroceder, seguro. Pérdidas, problemas en el trabajo, problemas económicos, crisis, enfermedades, muertes, seguro. Pero si tengo ese sostén y esa capacidad de regulación, volver otra vez a encontrar un equilibrio que sea más sano, más adecuado. ¿Dirías tú entonces que un apego seguro, un apego, podríamos decirlo, sano en la infancia, es algo que puede prevenir psicopatologías en la población? A ver, el tema está en que imagínate un niño que le dicen desde pequeñito, ten cuidado, no salgas a la calle, que hay hombres malos y te puede pasar algo malo y no salgas a la calle. Ese niño cuando crees que sea adolescente, ¿cómo va a salir a la calle? Va a salir con miedo, no puede estar bien. Imagínate un Claro. niño que le dice, deja de aquí de molestar y vete a la calle y vete a donde quieras, pero aquí no vuelvas hasta por la noche que mamá está limpiando. Ese niño está en una gran posibilidad de abusos sexuales, porque se va a ir con cualquiera que le dé un poco de cariño. Bien, estos dos niños pueden ser grandes psicólogos, pueden ser grandes ingenieros, ¿verdad? Porque a lo mejor aprenden a sobrevivir a pesar de las circunstancias, pero con mucha probabilidad van a terminar con problemas de personalidad o van a tener con problemas de conducta, ¿no? Claro que el mayor factor de protección es tener unos cuidadores sanos que den un buen apego. No significa que tener unos cuidadores que no sean sanos, no te podamos tener un apego seguro posteriormente, que sea un apego seguro adquirido. Pero si los tenemos, claro, mucho mejor, porque cuando ese niño, esos cuidadores no estén, él se va a regular. Si, por ejemplo, una mamá le dice al niño, tú no te dejes nunca solo, tú siempre con mamá, tú siempre con mamá. Y un día la mamá llega 5 minutos tarde al cole, el niño estará en un ataque de pánico. Pero si la mamá le dice, mira, cariño, tú siempre con mamá, pero si alguna vez te quedas solo, tú te quedas quietecito, que ya verás como mamá viene, te ayudará, y tú tranquilo, y tú te quedas tranquilo esperando, que yo cuando la mamá llegue, el niño sabe esperar, porque ya le han dado ese mensaje. ¿Estoy Claro, explicando? Es decir, claro. el lenguaje que oímos en los demás o lo que percibimos en los demás es el lenguaje que vamos a poner en nosotros en los 4 años de edad. Y ese lenguaje va a ser el mecanismo que tengamos de regulación toda nuestra vida. Si una pareja recién casada que acaba de tener su bebé llegara contigo y te preguntara, oye, ¿cuál es el consejo? ¿Qué me dirías? ¿Qué Que necesito yo hacer por sobrevivan, este niño? que sobrevivan. Tener un hijo es una fuente de estrés tan grande. Yo tengo 2 hijas, una de 22 años, una de 23, que está trabajando ya conmigo en la consulta, es psicóloga. Yo siempre digo que algo habré hecho mal. Y la pequeña, 17, 18 años, va a estudiar medicina. Son dos ángeles, son dos cielos. Y si aún así siguen siendo una gran fuente para mí de preocupación. Un hijo es una cosa que exige mucho esfuerzo emocional, físico y económico. No es un coche, no es una muñequita que nos compramos. Es una... Claro. Y hay que ser muy sano egoístamente los padres, de cuidarse ellos, de tener su intimidad, de tener su espacio, de poder delegar, pero también de poder sacrificarse porque ese niño va a ser una fuente, va a demandar mucho, 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 mucho de ellos. Y muchas parejas se separan porque tienen un bebé y no toleran el estrés que supone un bebé. Claro. Y Entonces yo entonces, les diría fíjate, que tengan paciencia y mucho respeto a su bebé y entre ellos. ok, Y así muy bien. mismo.
Y es entendible ahora justamente como lo explicas tú, ¿no? Como tanto estrés que causa la parentalidad, ser papá, ser mamá, todavía encima de eso tengo que cuidar de que yo como cuidador ser la fuente de seguridad para este niño, ¿no? Hablando del Claro. tema del apego. Y más ahora que trabajamos hombres, trabajamos mujeres, que trabajamos jornadas muy largas, que estamos muy lejos de casa. Es muy difícil, muy difícil. Y que una mujer cuando tiene un hijo, pues su cuerpo también se deforma, muchas veces tiene que renunciar a su carrera profesional. Es muy duro, muy duro. No es tan bonito la maternidad no es tan maravillosa como la ponen. Es muy dura, es preciosa, sí. Para mí lo más bonito que me ha pasado nunca, pero también lo más cansado. Claro. Entonces, y ser egoísta, decirle a la mamá, al papá, venga, vete tú un rato a jugar con tus amigos a las cartas o jugar al pádel, y el papá llega, venga, mañana te vas tú a hacer un ratito con tus amigas o te vas a hacer yoga, relájate, descansa y después seguimos. Es muy, muy, muy importante ser egoísta de una forma sana. Muchos papás ¿Cómo? cogen a los niños, los metes en la cama y ahora no tienen intimidad, no tienen cercanía emocional, pierden todo. Exacto. Muy bien, Manuel. Oye, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia qué líneas va esta, pues justamente el aprendizaje, la teoría del apego, aprendizaje sobre el tema del trauma? ¿Cómo lo vislumbras tú en unos 10 años? Yo lo veo catastrófico. Lo que estoy viendo, y más con el COVID se aceleró mucho, son niños Ujú, que no juegan. Esto me ujú. da pánico, o sea, todos los mamíferos tienen que jugar unos con otros, todos los mamíferos, y los niños no juegan. Están todo el día haciendo actividades extraescolares en apartamentos, en torres, no sé cómo decías, en México, estos sitios de vivir juntos en comunidades cerradas. Sí, Bueno, y ahí sí. todavía habrá algún niño. Lo veo catastrófico. O sea, estamos teniendo un aumento de la patología en niños y en adolescentes estratosférico, porque no nos estamos dando cuenta de las necesidades primarias de los niños. Somos muy buenos papás, nos preocupamos mucho de que estudien, de que tengan actividades extraescolares, de que aprendan idiomas, pero nos estamos olvidando de lo más importante, que son esos cimientos, esa parte emocional. No jugamos con ellos, estamos cansados, no tienen niños con los que jugar, prácticamente no hay hermanos, es catastrófico. Lo veo catastrófico. Ahora mismo hay una explosión de niños con TDAH, con trastorno de atención e hiperactividad, que después les ponen que son niños de altas capacidades, que no son más que niños sobremadurados. O sea, yo he estado en Bolivia, en las minas de Bolivia, y he visto niños de 9, 10 años cargando carros de piedras de carbón, que tenían cuerpos deformes, unos cuerpos con unos brazos enormes y unos hombros enormes, y un cuerpo de niño. Pues igual hacemos con los cerebros de los niños cuando estamos todo el día con los tablets, aprendiéndole idiomas tan pequeños, no por aprender idiomas, sino porque no aprenden idiomas jugando, aprenden idiomas estudiando. Actividades extraescolares, o sea, lo veo catastrófico. La cantidad de TOC y depresiones que están apareciendo es brutal, porque no hay juego. ¿Y qué, No hay juego. qué se tendría que hacer? ¿Cuáles serían las acciones de los Que los niños terapeutas? jugaran. O sea, los niños tienen que ir al colegio y tienen que jugar. Tienen que estar con otros niños. O sea, nos llevamos niños a un restaurante, lo ponemos con 4 años a comer al lado de los padres, y si el niño se porta mal, le regañamos o le damos una tablet para que no moleste. Estamos locos. Un niño de 4 años no está preparado biológicamente para sentarse en una silla durante 1 hora y no hacer nada. No está preparado biológicamente. Eso lo hace un adulto y con mucho placer. Pero un niño no. ¿Qué es lo que un niño aprende a través del juego? ¿Cuál es el beneficio para su salud mental? Pues es muy fácil. Aprende todo lo que va a ser la conexión social. Si tú ves cabras, perros, gatos, patos, palomas, lo que quieras, y cuando juegan, juegan a ser adultos. Las cabras se dan cornadas porque cuando sean adultos tendrán que luchar entre ellas, o aprenden a cazar, o aprenden a defenderse, o aprenden a ganar rango. Aprenden lo que es el tema social, se aprende en el juego. Toda la terapia con niños, toda es juego. Cuando les obligamos a actividades extraescolares, actividades deportivas que no son de juego, lo que estamos obligando al cerebro es que sobremadure. Estamos hiperactivando las áreas corticales y estamos olvidándonos de las partes profundas emocionales. Cuando esos niños llegan a los 12 años no saben relacionarse unos con otros, porque nunca lo han hecho. Y de pronto queremos que tengan amigos y que lleguen a un grupo y se pongan a relacionarse como si no pasara nada. No saben, se ponen a coger los móviles y se ponen todos a mirar los móviles. Sí, sobre todo yo lo veo también mucho acá, que ahora se está poniendo como muy de moda el famoso homeschool, en donde a pesar de que las escuelas ya aquí están abiertas, ya se prefiere mejor que el niño tome clase en casa, porque se le protege, porque así no va Bueno, a tener bullying. yo tengo muchos haters, que son gente esta que te odian y te siguen en las Sí, redes, sí. y supongo que algo habré hecho bien. Pero, porque ahora hay miedo, ¿no?
a poder ofender a alguna minoría. Claro. Y me parece una barbaridad. O sea, los niños tienen que estar con niños, no tienen que estar con adultos. Tienen que estar con adultos para ganar seguridad, pero la mayoría del tiempo tienen que estar con niños jugando, en colegios, en sitios donde haya niños. Los patios de los colegios tienen que ser sitios de juego. Tienen que terminar y tienen que seguir jugando. Claro que hay que estudiar. Yo tengo 2 licenciaturas, varios másteres y hablo varios idiomas. Pero lo que más recuerdo de mi infancia es el juego. Porque es primordial para el desarrollo como ser humano, el juego. Eso es una barbaridad. Después los niños acaban con unos traumas, no saben relacionarse, con un resentimiento, con un odio, son niños viejos. Exacto. ¿Qué es lo que a Es mí tan más me malo como asombró? verás, todo el mundo entiende que no se puede poner un niño de 8 años a trabajar en la construcción, a poner ladrillo. Todo el mundo le parece una barbaridad. Fantástico, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y no nos parece una barbaridad que un niño vaya al colegio de 8 de la mañana a 3 de la tarde, se quede a comer y después siga con actividades extraescolares hasta las 7 de la tarde y el domingo le demos una PlayStation para que no moleste porque el padre está cansado? ¿No nos parece una barbaridad? ¿No nos parece una barbaridad que un niño esté todo el día con adultos haciendo homeschooling y después no haya visto a un niño en una semana? Exactamente. Te decía justo a mí, una de las cosas que a mí más me asombró en la clínica del trauma que tenemos acá es justamente ver que los pacientes que podríamos decir, ¿no?, sin etiquetar, sin estigmatizar como más graves, ¿no?, o más traumatizados, no son aquellos que les pasaron grandes incidentes o grandes situaciones o grandes accidentes, sino han sido estos los que tuvieron una infancia muy similar a lo que describes, ¿no? Que Mira, tuvieron una mamá. hay un autor que se llama, bueno, el libro se llama The Metaphor of Play, la metáfora del juego. Este autor a mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? Ahora me vendrá el nombre. Y él es experto en trastorno límite de personalidad. Y él dice que los trastornos límite de personalidad, el problema que tuvieron que no jugaron. Vale, es un autor. Pero lo que dice tiene tanto sentido común. Tú imaginas una planta que no le pones agua y no le pones luz. Marchico. Coge un niño, no le des juego, no lo pongas con niños y ponlo todo el día a estudiar. O asesinarte con que tiene que ser el mejor jugador de ajedrez del mundo. Así es. Pues muchas gracias, Manuel. Te agradezco por todo este tiempo que hemos Y termino platicado. una cosa, Oscar, que es importante. Dime, dime. Los papás se darán golpes en el pecho de lo bien que lo han hecho, porque gastaron mucha plata, gastaron mucho tiempo, gastaron mucho esfuerzo en los hijos. Sí, y como el rey Sol, este rey francés, Luis XIV, lo hicieron todo por el hijo, pero sin el hijo. Wow, qué gran frase. Lo hicieron todo por el hijo, pero sin el hijo. Me quedo con eso. Muchas gracias, Manuel. Te A agradezco ti tu siempre. tiempo y pues quiero también agradecer y aprovechar a invitar a todas las personas que están viendo o escuchando este podcast. Vamos a tener un entrenamiento con Manuel Hernández donde vamos a profundizar sobre la teoría del apego. Vamos a profundizar para que ustedes entiendan cuáles son los tipos de apego que existan, específicamente para todos aquellos terapeutas que es su primera vez que están aprendiendo, escuchando sobre el apego, sobre trauma, sobre neurobiología. Así es que les invitamos. Este entrenamiento va a ser los días 21, 22 y 23 de enero. Ustedes van a poder encontrar una liga para poder inscribirse o verlo abajo de este video. Manuel, ¿algo que quieras agregar? Nada, daros las gracias y que gracias a Dios pues está habiendo muchos profesionales y cada vez más padres que se están preocupando y que están entendiendo como la importancia de lo biológico en lo psicológico, ¿no? Y que hagamos generaciones mejores, ¿no? En fin, antes los traumas eran por palizas, por violencia, gracias a Dios eso cada vez se está viendo menos, pero estamos pasando a traumas por negligencia, por no ver las necesidades de los niños. Así es. Así es, y pues esa es la invitación que le hacemos a todos los terapeutas. Nosotros simple y sencillamente estamos en la misión de aliviar el sufrimiento humano. Por eso hacemos esto, por eso hacemos estos entrenamientos, porque queremos que más terapeutas tengan la capacidad de ayudar a aliviar ese sufrimiento que todos tuvimos cuando sobrevivimos, cuando crecimos, y que pues podamos tener una mejor vida el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Te mando un fuerte abrazo hasta Málaga, Igualmente, España. gracias. Y que recordad que no Gracias. tengo esta voz de ultratumba siempre, que es el COVID. Así es. Gracias.